Buenos días, queridos amigos. Buenos días, valientes y osados viajeros, que os atrevéis a visitar la región del pensamiento. Estamos estudiando filosofía útil y estamos estudiando a Nietzsche como uno de los filósofos que nos hará descubrir, que nos hará entender y que nos liberará de muchas ataduras. Es un maestro del pensar. En realidad, Nietzsche vivía para pensar. Su pensamiento es potente, agudo. Es verdad que Nietzsche dice que él hacía filosofía, pensaba a martillazos. Pero es verdad también que cuando da un martillazo, cuando da una afirmación fuerte, luego recibe las ondas, espera, recibe las ondas y matiza. Y por lo tanto, en la filosofía de Nietzsche hay muchos matices, muchos matices. Y cuando se entra en esos matices, cuando se contemplan esos matices dentro de esa región del pensamiento, entonces se siente una gran felicidad, un gran placer. Estamos estudiando a Nietzsche y estamos intentando describir qué entendía él y qué se entendía con la palabra, con la frase Dios ha muerto. ¿Qué se entiende por el concepto Dios? ¿Qué quieren decir cuando dicen Dios ha muerto? Y decíamos que hay por lo menos dos sentidos. Un sentido metafórico, como que ese término Dios agrupa a todos los valores que han existido en Occidente y por lo tanto sería un concepto que nosotros tenemos, una representación que nosotros tenemos en nuestra mente, y merece la pena que veamos qué poder tiene, para qué sirve, en qué consiste, si es dañina, si es beneficiosa. Lo vamos a ir viendo. Y otro sentido, que es el sentido literal. Dios como un ser supremo, originario, como un ser todopoderoso, omnisciente, que ha muerto. Y es un poco extraño. Si un ser omnipotente existía, es muy difícil que haya muerto. O bien no existía y por lo tanto no ha muerto, o bien si existía, sigue existiendo. Nosotros no tenemos capacidad para asesinarlo. Pero, ¿en qué sentido habla Nietzsche cuando habla de Dios ha muerto? Hay motivos para pensar que Nietzsche se refería a los dos sentidos. Y lo vamos a intentar demostrar y explicar con varios textos, sobre todo un texto del libro Así habló Zaratustra. Si es verdad que Nietzsche se refiere a los dos sentidos, entonces tenemos que estudiar un poco más a fondo en qué consisten estos dos sentidos. El primero, sentido real. Dios, como ser todopoderoso, ha muerto. ¿Ese ser en realidad existe? ¿Ese ser en realidad ha existido? ¿Qué razones, qué pruebas hay para intentar demostrar que Dios existe? Ha habido muchos esfuerzos, muchos, y algunos son razonables, algunos son dignos de tener en cuenta, aunque no existen pruebas en el sentido científico que podamos demostrar que ese ser tiene una realidad y que es de esta o de otra manera. Pero sí que existen indicios o vías que nos llevan a pensar que pueda existir ese ser originario, primario. Voy a hablar de 3 o 4 de ellas. La primera, quizás la que tiene más fuerza, la más extendida, fue una prueba 5 vías que utilizó Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue
un fraile sabio, filósofo, teólogo, que vivió en el siglo XIII, que desarrolló su pensamiento prácticamente en París, aunque él era italiano, y que dicen que era el más santo de los sabios y el más sabio de los santos, lo que significa que debía de ser muy sabio y muy santo. En efecto, era muy sabio porque escribió filosofía de forma coherente y muchas obras, muchos libros en los que demuestra que efectivamente tenía una agudeza mental y una inteligencia bastante clara. Las pruebas que él recoge y que expresa de forma sistemática son las siguientes. Son 5. La primera tiene un esquema, tiene un formato que prácticamente se repite en las otras 4. Por lo tanto, voy a explicar un poco la primera y las otras 4 solo voy a hacer referencia a ellas. La primera prueba, o la primera vía, la recoge del pensamiento de Aristóteles. Y Aristóteles ya la desarrolla más o menos de la siguiente forma. Se basa en el movimiento de los seres. En este mundo hay seres que se mueven. Esos seres que se mueven por sí mismos o se mueven porque ese movimiento se lo ha infundido, se lo ha prestado, le ha empujado otro ser que ha hecho que este movimiento se produzca. Cuando vemos una flecha, esa flecha es porque se mueve porque ha habido un ser que la ha puesto en movimiento. Cuando vemos una flecha que se mueve, nosotros nos preguntamos, ¿esa flecha se mueve por sí mismo o se mueve porque alguien se lo ha infundido ese movimiento? Preguntamos a ese que ha infundido ese movimiento. ¿El movimiento que tú tienes te lo infunde por ti mismo o es infundido por otro? Y así vamos recorriendo. Tiene que haber otro motor, otro motor, otro motor, hasta llegar a un motor inmóvil, que sería el primer motor, que ha sido el que ha puesto todo en funcionamiento. Y a ese primer motor le llamamos Dios. Bien, este esquema, que en realidad es una vía o una prueba de sentido, un poco de sentido común, y que uno se lo encuentra en personas de sentido común y que no se dedican a la filosofía y te producen este razonamiento, esta prueba, este esquema, este formato, se va a repetir en las otras 4 siguientes. La segunda se refiere a la causa eficiente, es decir, existe una causa que produce un efecto. Ese efecto o esa causa es producida por otra causa anterior y se convierte en efecto. Y así sucesivamente hasta llegar a una primera causa, que sería la causa eficiente primera, la causa originaria. La tercera prueba o vía se refiere a lo necesario y lo contingente. Todo lo que nosotros vemos aquí es contingente porque no tiene la necesidad de su existencia en sí mismo. Por lo tanto, esa necesidad está en él o está en otro. Como no está en él porque es contingente, tiene que estar en otro, y en otro, y en otro, y así sucesivamente. No podemos llegar a una especie de proceso infinito, porque sería absurdo, dicen ellos. Por lo tanto, tiene que haber una causa eficiente y tiene que haber también una causa necesaria, que esa causa necesaria sería Dios. La cuarta prueba es la de los grados de perfección. Existen grados de perfección en este mundo, por lo tanto, no puede ser que este sea más perfecto que lo otro y el otro, el otro. Tenemos que llegar a un lugar o a un ser que es el que acumula todas las perfecciones. Y el cuarto es el de la causa final. Todas las cosas que hay en este mundo vemos que tienen como una especie de intencionalidad. Y esa intencionalidad tiene que tener alguien que es el que atrae, arrastra. Y a ese ser es al que se dirigen todas las acciones. Estas serían las causas, vías o pruebas con el formato de argumentación que os he explicado. Creo que habrá quedado claro. Si no, algún día insistiré en ello. Mañana os hablaré de otras pruebas que quizás sean como más bonitas. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana.